una tipología de lo que es la iglesia. Es más, es interesante que en Apocalipsis dice el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando la Nueva Jerusalén se deje. Entonces vamos a hacer una lectura del tabernáculo para introducirnos allí, para recordar. La próxima vez sí traen lápiz porque vamos a hacer examen. A ver si han aprendido. El tabernáculo es como decir el cuerpo. Por eso es que cuando Jesús dice, y me hiciste cuerpo. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ahí el griego original es, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Ven. Verso, Éxodo 26. Vamos a hacer un recorrido ligero sobre esto que ya habíamos tocado, ¿no? A manera de introducción, pero dada la visita de los hermanos. Amén, lo tenemos. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Pero vamos a mirar algunos detalles de este primer versículo. Comienza con un número, el número 10. ¿Quién recuerda que es el número 10? Las naciones. El número de las naciones. Porque la iglesia está formada por hombres. Cuando digo hombres me refiero al género humano. De todas las naciones, no solamente israelitas. Porque la gracia dice allá en primera en Timoteo, ¿no? O en Tito 11, que la gracia fue manifestada para salvación de todos los hombres. Dice la palabra también que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y el Señor murió por todo. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Dios es inclusivo. O sea, esa muerte fue una muerte toda inclusiva. Porque es que algunos dicen que muestran a Dios con un carácter distinto al de la Sagrada Escritura. Muestran a un Dios como si fuera un Dios injusto. No, que Él predestinó a unos para salvación y a otros para... De hecho, la palabra habla de predestinar, pero la predestinación hay que entenderla. Si nosotros partimos de la predestinación en sí, veríamos a un Dios injusto. Pero la predestinación es un tercer paso. Dice, a los que antes conoció. A esto predestinó, ¿verdad? O sea que antes de la predestinación hay una acción divina, que es el conocer. A los que antes conoció, no sé si los hermanos están claros en eso, porque hay algunos que creen que Dios predestinó de manera arbitraria. No, Él no predestina de manera arbitraria, sino que Dios... Vamos a ir a Romanos 8:28. Antes de entrar aquí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también, o sea, ese también implica de que hubo algo anterior. O sea, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí vemos que la predestinación, según esta lectura, la predestinación no es para salvación, sino para santificación. ¿No es cierto? Porque ¿para qué? Vamos a leerlo nuevamente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para. ¿Para qué los predestinó?
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ser conforme a la imagen de su Hijo es la santificación, no tiene que ver con la salvación. Lo que tiene que ver con la salvación es el conocimiento anticipado de las cosas. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Él todo lo sabe. Entonces, desde antes de la creación del mundo, ya Él sabe quiénes son los que van a creer. Y a esos que van a creer es que Él predestina para santificación. Vamos a ver la primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Para concordar la palabra. Para ver que la palabra se interpreta sola, hermano. Aquí no hay necesidad de que nosotros nos pongamos a inventar. No, que yo creo, que yo supongo, que a mí me parece. Vamos a leer con calma esto de primera de Pedro. 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Si se dan cuenta ahí, esta palabra tiene SC, no es presencia, sino presciencia. ¿Qué es presciencia? Previo conocimiento. Previo conocimiento o conocimiento anticipado. O sea, nosotros somos elegidos, o prognosis, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es la que nos salva. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, que lo que tiene que ver con la salvación es el conocimiento anticipado de las cosas por parte de Dios. Dios, aún antes de crearnos, por eso dice que nosotros fuimos allá en Efesios. Vamos a concordar esto con Efesios 1. 1:9, adelante, hermano. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están... ¿De cuál partiste? ¿De qué punto partiste? Desde el 9. No, vamos a partir desde el 2, hermano. 12. No, 2. Sí, porque el verso que nos interesa es el 4. Amén, hermano. 1. Desde el 2. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cualquiera diría, es que nosotros preexistíamos. No. Nosotros estamos en la mente de Dios. Porque también hay una escuela por ahí, una doctrina toda errada que dice que nosotros preexistíamos espiritualmente y después tomamos carne. No. Eso no es cierto. Porque 1 Corintios dice que primero es lo animal y después lo espiritual. Nosotros existíamos en la mente de Dios. En ese Dios todopoderoso que podía contener todo en su mente, ya nosotros existíamos y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él, antes de fundar el mundo, antes de crear al hombre, ya sabía cuáles eran los hombres que iban a creer. Entonces nos eligió según la presciencia, según el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas, y nos predestinó para santificación. Claro, ¿no? Sí, para que no vaya a haber confusión ahí de que hay unos calvinistas que hablan de que el Señor predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Si así fuera, Dios no pudiera juzgar a los que no creen. Porque el que no cree puede decirle, no, pero ¿cómo voy a creer si tú me predestinaste para que no creyera? Tú me predestinaste para perdición, o sea, ¿por qué me vas a juzgar? Pero precisamente Dios vino para la salvación de todos los hombres, no de algunos. Entonces seguimos en Éxodo 26. Entonces la iglesia está formada por hombres de todas las naciones. De todas las naciones. Por eso dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Esas cortinas representan a los creyentes.
Vamos a ir a Cantar de los Cantares unos. Mira lo que dice el Cantar de los Cantares. Podemos, o sea, el verso que nos interesa es del 5 en adelante, pero podemos leer desde el 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca. Aquí la amada está hablándole al amado. Eso es tipo y sombra de Cristo y la iglesia. Porque mejores son tus amores que el vino. Amás del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hija de Jerusalén. Aquí es interesante, dice morena soy, hermano, porque es que ustedes saben que la raza negra ha sido una raza muy maltratada a través de toda la historia, ¿verdad? Discriminada y todas estas cosas. Entonces el Señor es inclusivo allí. Ese morena soy, hablando la iglesia es morena. ¿Ah? Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Tremendo, ¿ah? Aquí hay un mensaje tremendo. ¿Quién es el sol? Cristo mismo. Cristo miró a la iglesia. O sea, morena soy porque el sol me miró. ¿Ah? Ustedes saben lo que pasó con la hermana de Moisés, porque ¿con quién se casó Moisés? Con una cusita, era Negrita. con una negra, y murmuró, y ella quedó blanca, como recordaba un hermano hace poco, quedó blanca de la lepra, por haber murmurado, por el hecho de que se había casado Moisés con una negra. Entonces el Señor aquí, todo inclusivo y amoroso, lo delicado que es el Señor, tremendo eso. Morena soy porque el sol me ha mirado. Entonces lo importante que hay que rescatar aquí es que habla de las cortinas, ya, porque es que Él habita entre cortinas. Dios habita en la iglesia. Y esas cortinas nos representan a nosotros. Entonces volvemos a Éxodo 26. Hasta aquí todo bien. No hay preguntas. Todo está bien. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Hermano, el lino representa las acciones justas. Nosotros hemos sido justificados. ¿Qué es la justificación? La justificación es la declaratoria de inocencia. ¿Ah? Porque como nosotros nacemos culpables, y esa culpabilidad trae como consecuencia una condena, y esa condena es el lago de fuego y azufre, la única manera de evitarlo es la sangre del Señor, y esa es la que nos justifica. Esa es la que nos declara inocente delante del Padre. La sangre de Jesús, porque fuimos comprados por precio, Él pagó. Ya no, ahora estamos en paz para con Dios. Ya no le debemos al Padre. ¿Ah? Entonces, lino torcido. ¿Por qué torcido? Torcido hace referencia a que nosotros tenemos que ser tratados, hermanos. La nueva criatura tiene que ser tratada. Tiene que ser disciplinada, tiene que ser castigada, si no somos obedientes a lo que el Señor dice. Entonces por eso habla del lino torcido, que es decir, un lino procesado, trabajado. Nosotros necesitamos ser trabajados por Dios. Azul. ¿Qué representa el azul si recuerdan? Lo celestial. Púrpura. ¿Cuál es el púrpura?
Morado. El morado. ¿Qué representa el morado? Realeza. La realeza. Dice la palabra ya en Apocalipsis que Él por su sangre hizo de nosotros ¿qué? Un reino de sacerdotes para Dios su Padre, es decir, reyes y sacerdotes. Dice también que nosotros somos real sacerdocio. Ese real no es de realidad, sino de realeza. Entonces la realeza se manifiesta por el púrpura. La iglesia tiene ese color púrpura. Como el que la hermanita tiene, ese es púrpura, ¿no? Más o menos. Pues es como lila. El púrpura representa, hermanos, eso, la realeza, tanto del Señor como de nosotros, porque Él es rey de reyes. Nosotros somos reyes, pero Él es un rey que está por encima. Representa tanto la condición del Señor como la nuestra. Representa la realeza de Él y la realeza nuestra. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo allá en Apocalipsis 1. Y hay otra palabra que creo que es Pedro, el que habla de real sacerdocio, ¿no es cierto? Sí. Vamos a Apocalipsis 1, desde el verso 4 en adelante. Si alguien quiere leerlo, hermano. Desde el 4 podemos leer. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso que el Señor ya, esa provisión que Él hizo por su sangre, reyes y sacerdotes, es una condición que hoy por hoy la mayoría de la iglesia la desconoce. Por eso no actúan como reyes, ni mucho menos actúan como sacerdotes, porque dice que por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ese desconocimiento ha llevado a muchos a que se presenten delante de un hombre a confesarle los pecados, porque tienen entendido en su ignorancia de que ese hombre es el que puede comunicarse con Dios. Pero no, nosotros como sacerdotes, ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo a través de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Amén. No necesitamos de ningún hombre, que ningún hombre interceda por nosotros, no necesitamos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero la ignorancia ha llevado a que la gente se presente ante otro hombre, le confiese los pecados y ese hombre en un acto herético diga te perdono en el nombre del Padre y tiene que hacer claro, cuando el perdón viene del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un perdón comisionado, que fue lo que sucedió con Natán y David cuando David pecó. Natán no le dijo te perdono, Natán le dijo tu pecado te ha sido perdonado. Pero Natán no lo pudo perdonar. Ese es el pecado, ese es el perdón por comisionado, porque el perdón tiene varios niveles. Está el perdón para salvación, que es cuando uno reconoce su condición delante del Señor, confiesa sus pecados, pide perdón para salvación. Pero después de haber sido salvo, levante la mano quien no haya pecado. Todos hemos pecado. Entonces viene otro nivel del perdón, pero es no para salvación, sino para retomar comunión. Porque cuando yo peco, rompo la comunión con Dios. Entonces necesito ser perdonado para retomarla. Ese es otro nivel del perdón. Y está el perdón por comisionado, que fue aquella facultad o don que Dios dio cuando dijo: al que le perdonaren los pecados, le serán perdonados, y al que se los retuviere, le serán retenidos. Entonces la iglesia tiene esa comisión, no porque la iglesia perdone, sino que la iglesia puede transmitir el perdón. En el caso de Natán y David, ustedes conocen la historia, ¿no? David pecó y en David hubo un verdadero arrepentimiento, pero aún así el maligno le seguía acusando. Entonces él decía, que es cuando escribió el Salmo 51, mi pecado no se borra de mi mente, límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado. O sea, pero Natán, como un hermano maduro, se había dado cuenta que en él había habido un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando la persona se arrepiente de su pecado?
¿Qué dice la palabra? Que Dios no solamente le perdona, sino que se olvida. No recuerda más el pecado. ¿Verdad? Eso somos nosotros, que nosotros sí no olvidamos, el que nos las hizo la tenemos aquí. Pero Dios, siendo Dios, con una mente prodigiosa, ya de tu él se olvida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Natán le dijo, tu pecado te ha sido perdonado. Es el pecado por comisión o comisionado. El perdón. Sí, el perdón. Ese es otro nivel del perdón. Y por último, está el perdón administrativo de gobierno, que obviamente no lo vamos a encontrar así en la palabra, pero se le da esa denominación para que lo entendamos y tiene que ver con la disciplina. Ya, y ponemos el ejemplo de el padre que coloca el chocolate en la nevera y le dice al niño no te lo comas, pero el niño se lo come. Y después cuando el padre viene, ve que la actitud del niño no es la misma de siempre, sino retraído, algo pasó. Y le confiesa, viene, el papá lo perdona y le dice, bueno, lo coloca ahí nuevamente, no lo vuelvas a hacer, y lo hace una y otra vez. Entonces llega el momento en que el papá ya lo perdona, pero le coloca llave a la nevera. ¿Ah? Hay una disciplina. Entonces ya cuando el padre ve que el hijo está apto le levanta la disciplina. Ese es el perdón administrativo o de gobierno. Como el de David, ¿no? Perfecto. Pero a David, fíjate tú, que el Señor le perdonó, pero le mantuvo la disciplina. Me dijo, la espada no se apartará de tu casa, porque una cosa tiene que ver con el perdón y otra cosa tiene que ver con la disciplina. Como cuando tú vas en el carro y te vuela un semáforo, tú te puedes devolver, pero ya la infracción está hecha. Ya, ahí te va el parte. Ya, te devolviste como que dices, uy, yo me arrepiento de lo que hice. Bien, el Señor te perdona, ¿no? El Señor nos perdona cuando nos arrepentimos, pero la disciplina viene. Bueno, respecto a lo que usted mencionaba de reyes y sacerdotes, que ha sido de pronto, o sea, no se le da la importancia de decir usted, Sí. en cuanto a sacerdocio, yo notaba de pronto, nosotros que venimos de denominaciones, que la parte de ser reyes ha sido también como tergiversada en el aspecto de que hay cierta soberbia y cierta altivez a la hora de ejercer, porque a nosotros nos enseñaba que había que ejercer esa realeza a la que pertenecemos y de allí también toman pie para el tema de los decretos, porque supuestamente somos reyes y los reyes dan órdenes a través de decretos. Sí, por eso es que el Señor se cuida, y cuando Reina Valera traduce aquí que reyes y sacerdotes, no. Vamos a ir primero a Éxodo 19. Mira, en Éxodo 19, puntual lo que está diciendo el hermano. Mira lo que dice en Éxodo 19, aquí la palabra nos va a mostrar un querer que hay en el corazón de Dios. Llegaron pues, Éxodo 19. Para aclarar esa parte y darle fundamento bíblico, porque lo bueno es darle el fundamento bíblico. El Éxodo 19 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mira lo que viene en el 8, en el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Decir un reino de sacerdotes es distinto a decir reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque si fuéramos reyes así, cada uno tuviera su reino. Pero dice un reino de sacerdotes, que es distinto. Y eso tiene que ver con el reinado milenial. El reinado milenial, en el milenio. En el milenio van a estar los vencedores. Ojalá Dios nos ayude a que estemos ahí. Entonces, un reino, o sea, es un solo reino de sacerdotes. Entonces, por eso ahí no hay ninguna altivez ni es nada, sino simplemente un reino de sacerdotes, haciendo parte de ese reino de sacerdotes. Por eso es puntual
corregir acá donde dice Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes. El griego original dice, no sé, o sea, el cumplimiento de esto, nos hizo un reino, porque eso varía el sentido enseguida. Sí, total. Un reino de sacerdotes. Ya. Entonces tiene que ver con eso, hermano, tiene que ver con estar. Este reinado, este rey y un reino de sacerdotes, tiene que ver con qué, hermano, tiene que ver con el gozo de la salvación. No tiene que ver con autoridad, sino con el gozo de la salvación. O sea, tiene que ver más que todo es con un derecho, porque ahí sí es un derecho ganado. Ya. La salvación no se pierde, pero hay algo que se pierde, que es el gozo de la salvación. ¿Y qué es el gozo de la salvación? Participar con el Señor en el reinado milenial. Ya. Y eso podemos verlo en Mateo 25. Vamos a leerlo en Mateo 25. Cuando habla de las 10 vírgenes. Y no vamos a leer ni siquiera lo de las 10 vírgenes, sino lo que sigue. Mateo 25. Verso 14. Porque el reino de los cielos, fíjate tú qué interesante es esto, el reino de los cielos, estamos hablando del reinado. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor nos ha dado talentos y ministerios, hermanos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor ascendió y va a venir por segunda vez. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor viene por segunda vez a arreglar cuentas, hermano. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo, o sea, el reino. Bien, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, siervo, creyente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlos ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que eso de reyes es poder participar en el reinado milenial con el Señor. Es decir, ser reyes allí es, hermano, entrar en el gozo del Señor, o sea, el gozo de la salvación. Porque es que, como hemos dicho, hermano, no tiene sentido ser salvo y no entrar al gozo del Señor, es decir, no entrar al reinado milenial. Porque es que el hombre fue creado con ese propósito, para que reinara.
Dios reinaba en el cielo, pero Él quiso reinar en la tierra, le plació por el puro afecto de su voluntad. Entonces, el medio para reinar en la tierra, el hombre. Así que el hombre es para reinar. Amén, hermano. 26. ¿Sirvió la explicación? Amén. Seguimos. El carmesí que representa, el rojo. Redención. Redención. Perfecto. La redención. Él es el redentor y nosotros somos los redimidos. ¿Ah? Él vertió la sangre, nosotros hemos sido cubiertas por ellos, por esa sangre. Entonces, significa, aquí vemos, hermano, cuando nosotros leamos las Sagradas Escrituras, tenemos que ver al Señor y a su obra. En todas las Escrituras, si nosotros no vemos al Señor y su obra en lo que leemos, aún en los números, en los colores, en los materiales, estamos leyendo mal. Aquí estamos viendo la persona y la obra del Señor. El número 10, la muerte inclusiva del Señor. Él murió por todo. Las cortinas de lino, las acciones justas de los santos. Santos que necesitamos ser tratados para poder recibir o ser transformados al carácter de Dios. El azul, porque la iglesia es celestial, porque nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Recordamos, ¿qué sucedió con Adán? Cuando el Señor le puso a todos los animales para que le pusiera nombres, le puso los nombres, pero el Señor ahí quería mostrarle a Adán, para que Adán percibiera por sí mismo la necesidad que él tenía. Dice que no se vio ayuda. No sé, ayuda idónea. Sí. Hay ayuda idónea, ayer decíamos, eso significa es ayudadora semejante. Semejante. Entonces, ¿qué pasó? El Señor lo durmió. Ahí tenemos la primera intervención quirúrgica, sin anestesia. De la costilla de Adán sacó a la mujer. O sea, fácil. ¿Cuál es el material de Eva? Adán. El material de Eva es Adán. Así el material de la iglesia es Cristo. Fuimos escogidos en Cristo desde antes. Entonces, el primer hombre, Adán, terrenal. El segundo hombre, Cristo, es celestial. Por lo tanto, la iglesia es celestial. Por eso el color azul representa eso. Entonces, carmesí, tenemos ya el púrpura, el reinado, el carmesí es la redención. Entonces, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Por qué los querubines? Dentro de todo ese orden angélico. Claro, porque están los serafines, están los querubines, están los arcángeles y están los ángeles. Claro que también hay principados, potestades, gobernadores, huestes, tanto de maldad como de bondad. Pero puso un querubín, ¿por qué? Porque es que el querubín es el que guarda o custodia la gloria de Dios. Allá en el lugar santísimo había un arca, una cajita, que es el arca de la alianza. Esa arca de la alianza tenía una tapa de oro puro. Y en cada extremo de esa tapa había querubines que miraban hacia el centro, y ahí era donde estaba la sangre. Ese arca representa la gloria de Dios, que es Cristo mismo, es la gloria del Padre, y estaba custodiada por querubines. Cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, para que no tuviera en esa condición degradada y que haya acceso al árbol de la vida, ¿qué puso el Dios allí? Querubines. O sea, el querubín aquí porque es el que custodia la gloria de Dios. Por eso dice que puso querubines de obra primorosa. Bueno, ya miramos algo del primer versículo. Ahora miramos la longitud, o sea, la medida de una cortina. ¿Qué es lo que representa la cortina, hermano? Los creyentes. Los creyentes. La longitud de una cortina de 28 codos. ¿De dónde sale el 28? El 28 sale de multiplicar 7 por 4. 7 por 4. 4 es el número de qué? De la creación. ¿Y 7 es el número de qué? Plenitud o completamiento. O sea, la obra plena de Dios aplicada sobre toda la creación, no sobre algunos.
Eso da como resultado 28, 7 por 4, 28. O sea, la cortina tiene 28 codos de longitud. Y la anchura de 4 codos. y la anchura de la misma cortina de 4 codos. ¿Y qué más dice? Todas las cortinas tendrán una misma medida. Hermanos, no hay hermanos grandes, ni hay hermanos pequeños. Todas las cortinas tendrán El mismo tamaño. una misma medida. Pero sí que es interesante, hermano, acabar con esos paradigmas que el hombre ha impreso en la obra del Señor, de que hay quienes dan la impresión dentro de la congregación de que ellos son distintos al resto de los hermanos. Ni siquiera por el ministerio. Porque los ministerios, sí, porque los ministerios hacen referencia a oficios. Ya. El apóstol tiene un oficio distinto al profeta. Y el profeta tiene un oficio distinto al evangelista. Y el evangelista al pastor y al maestro. O sea, pero no hay jerarquías. Lo que hay es diversidad de oficio. Ya. Si fuera por jerarquía, el mayor fuera el apóstol. Porque dice, y constituyó Dios primeramente apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entonces, no hay ministerios más grandes. Como hay un hermano que pone un ejemplo, si se convierte un pigmeo y un vikingo, tienen las mismas medidas delante del Señor. Es decir, que hombres grandes de Dios no. Hombres con un Dios grande, es distinto, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es que todos los hermanos tienen las mismas medidas. No, hermano, es que yo vengo para que usted ore por mí. Porque está la creencia de que ese hermano está más cerca del Señor. No, pastor, porque allá va donde el cura a confesarse, pero acá va donde el pastor a pedirle que ore por él. Como si el pastor tuviera acceso al lugar santísimo. No. ¿Y por qué los hermanos hacen eso? Por lo que hablábamos ahorita. Porque ignoran que son sacerdotes. Y como sacerdotes nosotros podemos presentarnos al lugar santísimo a través de nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra, que es Jesucristo. No tenemos que recurrir a hombre alguno. Cosa distinta es que yo le diga, hermanos, acompáñenme en oración. Es distinto, porque dice la palabra que uno hace huir a 2000 y dos hacen huir a 10.000. O sea que la diferencia de 1 a 2 es de 8.000. Por eso cuando la iglesia se reúne, las potestades tiemblan. Ya, eso es distinto. Hermano, acompáñenme en oración a decir, hermano, ore por mí. Por esto. No. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso al lugar santísimo. Poniendo la fe en la oración de los santos. Perfecto. Y es delicado poner la fe en la oración. Aún a veces uno pone la fe en la fe. Pero la fe tiene que ser puesta en la persona del Señor Jesús. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas, una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas, una con la otra. O sea, se habla de 10 cortinas, que es el número de naciones, 5 y 5. Pero el Señor primero hizo un trabajo. Él vino primero a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. O sea, Él hace primero. Efesios dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Entonces aquí cuando habla de 5 y 5, está hablando de la aplicación de la gracia sobre el pueblo judío y la aplicación de la gracia sobre el pueblo gentil. Por eso él a Pedro dice que le dio las llaves del reino. Y esa llave la utilizó Pedro, una en Hechos 2, en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu sobre el pueblo judío. Y la segunda la llave la utilizó ¿dónde? En casa de Cornelio, cuando se derramó el Espíritu sobre el pueblo gentil. Que el mismo Pedro dijo, también a los gentiles les ha sido dado arrepentimiento. Entonces ahí vemos de los dos pueblos hizo uno solo. 5 cortinas estarán unidas la una con la otra. El Señor primero tuvo que hacer un trabajo con el pueblo de Israel. Y las otras 5 cortinas, que es el pueblo gentil, unidas la una con la otra. O sea, el Señor ahora hizo un paréntesis y está trabajando con el pueblo gentil. Pero cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, entonces ¿qué?
se volverá a su pueblo. Porque dice que Israel en él hubo endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte quiere decir un endurecimiento parcial. Parcial es decir, mientras entra la plenitud de los gentiles. Ahora está trabajando con el pueblo gentil. Bien, entonces, una cosa es el trabajo que hizo con Israel, otra cosa es el trabajo que está haciendo con los gentiles, y otra cosa es el trabajo que va a hacer para unir gentiles, que es lo que está haciendo. De los dos pueblos uno solo, de los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque es que hay hoy, por lo menos aquí venía una persona que es de Israel. Entonces una vez, por lo menos, la hermana, refiriéndome a ella, el apóstol Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, hay tres grupos: judíos, gentiles e iglesia. O sea, la iglesia está formada ¿por qué? Por los judíos que se arrepienten y ya dejan de ser judíos y se convierten en iglesia. Y también está formada por los gentiles que se arrepienten y dejan de ser gentiles y se conviertan en iglesia. Ya. ¿Por qué? Porque es que nadie puede ser, y lo digo por la experiencia que vivimos con esa hermana. Entonces, la hermana era judía, ahora es iglesia. Entonces ella me dijo: no, yo soy judía. Entonces no eres iglesia. ¿Así? Entonces no eres iglesia. Porque es que estos términos en sí mismos, cada uno de ellos es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que el que es judío no puede ser judío y gentil, y no puede ser judío e iglesia. Y el que es gentil no puede decir gentil y judío o gentil e iglesia. Sino, por eso es que el apóstol Pablo dice: los que éramos judíos según la carne, éramos según la carne. Nosotros que éramos gentiles según la carne, ¿hoy qué somos? Iglesia. Entonces, hace primero un trabajo con un grupo de 5, después hace otro trabajo y ahora hace un trabajo con ellos para unirlos. Y vamos a seguir leyendo. Dice: y harán las alas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, o sea, la primera unión de 5. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión de 5. Es decir, ¿qué es lo que une a judíos y a gentiles? Solo lo que viene del cielo, hermano. Es más, a gentiles entre sí. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros unidos aquí? Los celestiales. De diferentes caracteres, de diferentes ideas, de diferentes idiosincrasias. Por eso es que dice aquí, dice: harán las alas de ¿qué? De azul. Hermano, lo de la tierra divide. Separa. Lo único que une es lo del cielo. Ustedes no ven que hay hermanos que se matan por un lote, por una herencia. Pero aquí estamos nosotros disfrutando, unidos, porque nos ha unido el Señor con unas lazadas de azul. Lo que nos tiene unidos a nosotros es el Espíritu Santo, Cristo mismo que vino con el Espíritu, porque Él dijo que el Espíritu vendrá y tomará de lo mío. Entonces eso es lo que nos mantiene unidos a nosotros. Ese es el fundamento de la iglesia. Esa es la unidad que nosotros hoy tenemos, unidos en el Espíritu. Verso 4: y harán las alas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo lo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Miren cómo en estos versos que estamos leyendo, hermanos, estamos viendo a la persona y a la obra del Señor. 50 lazadas harás en la primera cortina. Ay, el 50 es un número precioso, hermano. ¿Sabe qué significa 50? Pentecostés. Es la manifestación del Espíritu. Está el pentagrama, ¿no es cierto? Que es 5, aquí es el 50 hace referencia al Pentecostés, al derramamiento del Espíritu. Tremendo. Dice: y harás lazadas, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros? Dice: solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu. Efesios lo dice. Efesios 4, vamos a leerlo. Efesios 4.
Qué bonito, aquí todo aquí está. Estamos leyendo el Antiguo, pero el Antiguo es la base del Nuevo. Y a su vez, el Antiguo está contenido en el Nuevo. Adelante, mi hermanita. 4:3. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El 4 también. Sí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Sed no por una fe, un bautismo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y hay algo que nos une, hermano, que es el Espíritu. Amén. Por eso dice, hará 50 lazadas, que es el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu. Oye, qué cosa tan tremenda. ¿Ah? Amén. Esto es hermoso, hermano. ¿Ah? 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Hermano, estamos hablando del derramamiento del Espíritu en nuestro espíritu. Cuando el Espíritu vino, trajo, o sea, se dio el cumplimiento de lo que dijo Jesús a los apóstoles, a los discípulos. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Por eso el Espíritu Santo tomó del Padre y del Hijo y se introduce en nosotros. O sea, nosotros en nuestro espíritu tenemos la vida divina, la vida increada. Está en nosotros, en nuestro hombre interior. Por eso es que el hombre interior cada día se va fortaleciendo, pero el hombre exterior... Bien, entonces sí, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. El Señor ahora nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Eso, por eso habla de corchetes de oro, naturaleza divina. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Bien. Ahora viene algo delicado en el verso 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Pelo de cabra. El macho cabrío que representa. El pecado. El pecado. Porque el Señor no se engaña. El Señor sabe con quién está trabajando. Está trabajando con hombres perversos, degradados, caídos. Entonces por eso aquí los pelos de cabra. Dice, harás también 50 corchetes, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Y mira esto, 11 cortinas harás. Aquí hubo algo. Aquí se modificó el número. ¿Por qué se modifica el número? Porque, hermano, cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado. Pero el pecado fue añadido. Por eso aquí el número se altera. De 10 a 11, porque aquí hay algo del hombre. Y lo del hombre es dañino. Lo de nosotros, lo que hay en nosotros, ¿qué hay en el corazón del hombre? Adulterio, fornicación, borrachera, maledicencia, todo eso. Eso es lo del hombre, por eso el número 11, y el número 11 es un número delicado. El número 11, hermano, representa el pecado aquí, por eso pelo de cabra. Te dice, harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Y mira cómo se modifica el número. La longitud de cada cortina será ¿de qué? De 30 codos, 2 codos más, algo que hay en el hombre, que fue agregado después. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. ¿Será que hay un hombre más pecador que otro? Así como decíamos ahorita, que todos como creyentes tenemos la misma medida delante de Dios, así también como pecadores. Todos, la misma medida, por cuanto todos pecaron. O sea, como creyentes tenemos la misma medida y como pecadores también. Y unirá 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas. Ya no es 5 con 5, sino 5 con 6 aparte. Y doblarán la sexta cortina. La sexta es lo agregado. ¿La doblarán dónde?
En el frente del tabernáculo. O sea, en la puerta oriental. Esa sexta cortina representa el pecado. El pecado se dobla. El pecado se inclina. El pecado fue vencido por el Señor. Por eso dice aquí, dice, y doblarás. Ese doblarás, hermano, tiene un sentido tremendo. El pecado se doblega ante el Señor. Amén. En el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de ¿qué? De bronce. Ya aquí tiene que ver otra. Somos participantes de la naturaleza divina. Nuestro hombre interior está fortalecido. Pero ahora estos corchetes de bronce tienen que ver con el hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? La carne. El alma. La- El hombre interior es el espíritu, hermano. El hombre exterior es el alma. A mí me gustaría, hermano, que los hermanos de verdad precisaran estas cosas. Y no estemos tirando varilla. O sea, que nosotros tengamos esto, pero hermano, claro. Si la misma palabra dice, el hombre interior es el espíritu, el hombre exterior es el alma. Y algunos hermanos hablan del hombre de más afuera, para referirse al cuerpo. Ya. Entonces, es interesante, hermano. Con tu alma tiene que tratar el Señor. Tu alma tiene que ser juzgada. Y la de todos nosotros. Entonces, ¿por qué el material de bronce? ¿Qué significa el bronce? Juicio. Juicio. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser... O sea, lino torcido. Tenemos que ser tratados. Hermano. Pasamos eso de rápido. Verso 11. Y ahí va el Señor cada día agregándonos algo más, ¿verdad? Verso 11, ¿verdad? Harás así mismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra, en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. A espaldas del tabernáculo, hermano. Eso no puede estar al frente. Verso 12. Vamos a dejar aquí, hermano, para no agotar todo. Entonces dejamos aquí y la mesa sigue servida. Si hemos entendido realmente, si hemos visto la persona y la obra del Señor allí en lo que hemos leído, porque hay números, colores, materiales, pero todo eso habla de la persona y de la obra del Señor. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Qué dijo Jesús? Perfecto. Sí. Oh, Señor Jesús. Si le creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí habló Moisés. ¿No es cierto? Y Jesús dijo, Moisés, los salmos y los la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Entonces, por eso es que tenemos que ver al Señor ahí en todo lo que bueno, estamos haciendo un estudio acerca del tabernáculo. Primero estamos mirando lo que es el tabernáculo en general. Después vamos a ir mirando cada una de las partes que constituyen el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el santísimo. Falta la gráfica. Y el móvil, sí, la gráfica la tenemos ahí y tenemos dos gráficas. La verdad que sí, lo que pasa es que el tablero es muy grande y pensando que la íbamos a hacer afuera. Porque la colocación de las cortinas azules, según los dibujos, o sea, hay que ver dónde está, porque para ir entendiendo, me imagino que Sí. después vienen cosas más, pero para ir entendiendo, porque hay muchas cortinas. Sí,
y hay cubiertas. Y aquí hay cubiertas. Hay una cubierta de azul, hay una cubierta de pelo de cabra, hay una cubierta de pelo de carnero teñida de rojo y después está la cubierta de tejón. Vienen de arriba hacia abajo, ¿cierto? Porque hay una que queda... Claro, la piel de tejón es la externa, que es lo que ve el hombre que está afuera, porque la piel de tejón es desagradable. Entonces, solo el que está dentro, el que está bajo la cubierta, es el que puede experimentar el gozo de las cosas del Señor, pero el que está afuera le parece algo desagradable. Las cosas del Señor son desagradables. Esa es la gráfica. Es que hay una horizontal donde está el tabernáculo y se ven todas las... Bueno, pero ahí podemos mirar algunos aspectos del tabernáculo. Esta es la entrada del tabernáculo. Lo primero que este es el tabernáculo. Están las cortinas. Y aquí está la entrada principal. Con lo primero que se encuentra el hombre, cuando entra el hombre pecador, es con el altar. Aquí es donde queda el hombre viejo para poder ir hacia el encuentro con el Señor al lugar santísimo. Entonces, el segundo mueble es el lavacro o la fuente de bronce, que es donde los sacerdotes se lavan. Pero al lavarse, esto tiene un fondo que está hecho del espejo de las mujeres, que representa que las hermanas se despojan de la vanidad, y ese espejo sirve para que el sacerdote se mire y recuerde quién es él. Se ve a sí mismo ahí en el... Claro, ya. Entonces, después de aquí pasa al primer velo, ya que es el que separa el atrio del santo. Entonces, aquí hay otro mobiliario, son la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el saumerio o altar del perfume, o el altar de oro. Y el segundo velo que separa el santo del santísimo, y encontramos aquí el arca de la alianza. Entonces el arca vemos de que está construido, esto también de madera de acácia recubierto con bronce, esto es de bronce puro, vemos que es madera de acácia, el candelabro sí es de oro puro de una sola pieza. Entonces vamos a mirar todos los aspectos, por qué es de una sola pieza, labrado a martillo, todas estas cosas. ¿Cuál es el contenido del arca? Que tiene 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las segundas tablas de la ley, el propiciatorio que es de oro puro, donde están los 2 querubines, la sangre. Todas estas cosas pues vamos a irlas mirando a medida que vayamos avanzando en esto, si el Señor nos los permite. Es interesante, bueno, que todo eso es móvil, se empacaba y se iba con el cuerpo, no era fijo. Sí, eso, de ahí es donde viene la palabra machimbre, porque las tablas eran macho hembradas, o sea, se armaba y se desarmaba así. Ahí viene la palabra machimbre, macho hembra, macho hembrado. El macho El hembrado, pueblo andaba y él iba desarmando y lo armando. que es la cubierta, que es la cobertura. Dice que en el día los cubría una columna de nube y en la noche los cubría una columna de fuego. Esa es la cobertura. Ya, pero hoy por hoy el hombre busca que cobertura en los concilios. Dice, buscando, añadiendo pecado a pecado. Buscan cubierta y no de mi espíritu. Hermano, respecto a los materiales, estaba mirando al hermano Pablo ahí dando un estudio de las vestiduras, del significado y también de la preparación de los sacerdotes para el servicio, que rociarse sangre y todo también tiene un común. Claro, en el lóbulo de la oreja, en el dedo grande y el de la mano y el de los pies. Y también el significado de los materiales, de los colores. Perfecto. Perfecto. A otro nivel. Y de los números. Y de los números, claro. Hay un hermano que tiene un estudio profundo de eso, que es el hermano Christian Chen, acerca de la numerología bíblica. Ojalá pudieran... De eso hay un documento.